No importa qué tan curiosa sea tu pregunta, envíala a laverdadenounminuto@gmail.com y prepárate para descubrir aquí la verdad en un minuto. Hablando de sufragios, ¿votar o no votar? Y también han preguntado, ¿debería un creyente votar o no hacerlo? Y yo pregunto, ¿y por qué no? Si es un ciudadano como cualquier otro. Aunque pensándolo detenidamente, depende de lo que diga la Constitución de tu país. En mi caso, el voto es una moneda de dos caras. Por un lado, es un derecho. Eso quiere decir que nadie puede quitarme la oportunidad de elegir mediante el sufragio quiénes van a ser mis autoridades civiles. Y por el otro lado, es un deber cívico, aunque no potestativo, lo que quiere decir que debo hacerlo por pura responsabilidad como ciudadano. El problema está en que nos hemos llegado a creer una falacia, una especie de mito urbano que sostiene que si yo no voto, estoy expresando mi repudio hacia los candidatos propuestos y que si no voto, estoy cambiando el rumbo político de mi país. Pero nada más falso. Si las elecciones de mi país fueran hoy y yo no voto, el día de mañana van a haber nuevas autoridades civiles, haya votado yo o no. Así es que lo más sabio es votar y hacerlo inteligentemente. Otra falacia común es que los discípulos de Jesús no debemos votar. Pero yo siempre pregunto, ¿y de dónde hemos sacado esa afirmación sin ningún fundamento? La otra pregunta que han planteado es, ¿debe un creyente involucrarse en la política de su país? Bueno, si la Constitución se lo permite y si sus estudios académicos son naturalmente compatibles con ella, ¿por qué no? Ahora, otra pregunta muy distinta es, ¿debe un pastor o ministro del Evangelio de Jesucristo participar en la política de su país? No lo creo, por dos razones, una constitucional y una bíblica. Para el primer caso, muchas de las constituciones de muchos de los países de Latinoamérica son categóricas en decretar que ningún pastor evangélico puede participar como candidato político en su país. Ahora te doy la razón bíblica. Segunda de Timoteo 2:4 dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para finalizar, decir que si los cristianos no participamos en la arena política de nuestros países, nuestras sociedades no van a ser transformadas, sería como decirle al Señor Jesucristo que su muerte y resurrección y que marcaron su evangelio y que nos dejó en nuestras manos y del cual nos ha hecho incluso embajadores, no sirve y ha perdido su efectividad, lo cual es completamente falso. Gracias por tu pregunta, nos vemos aquí en Boom. No importa qué tan curiosa sea tu pregunta, envíala a laverdadenounminuto@gmail.com y prepárate para descubrir aquí la verdad en un minuto.